las gracias a Dios por ustedes, le doy las gracias a Dios por tantas cosas que el Señor me ha permitido vivir, mis amados hermanos. En esta tarde tengo una palabra, una reflexión maravillosa de parte de Dios para ustedes. Amén. Para ustedes. Yo no sé si ustedes están viendo bien la transmisión. Creo que el internet está un poquitito fallo, pero bueno, estamos ahí en la bendición de Dios. Hoy estaremos bajo el tema. Escúcheme bien, ahí anote usted en su libretita, anote: manejándonos bajo la voluntad de Dios. Repita conmigo: manejándonos bajo la voluntad de Dios. Amén, mis amados. Ese es el tema de esta noche, de esta tarde. Primero, antes de comenzar, ya le dimos gracias a Dios, adoramos a Dios, pero también quería expresar mis agradecimientos a cada una de las personas, de los siervos, siervas, amigos, amigas, familia, que el día de ayer me felicitaron en mi cumpleaños. Estuve muy bendecida, gracias a Dios, muy bendecida. Tuve muchísimas sorpresas, de verdad fui sorprendida de parte de Dios por ustedes. Le doy las gracias por esas palabras tan hermosas que muchísimos me expresaron, palabras lindas, de mucha bendición. Mucho cariño, de verdad, mucho cariño todos los años. Y yo en mi cumpleaños me siento consentida por Dios y consentida por todos ustedes, que bueno, la gracia del Señor ha permitido que muchas personas me amen. Amén. Entonces, bueno, y también le doy gracias aquí en vivo, le doy las gracias a mi iglesia en el Perú, que bueno, se tomaron la molestia de reunirse, de orar por mí, de cantarme mi cumpleaños, de tocar, de expresarme palabras hermosas. De verdad me sentí muy a gusto. Me sentí honrada, aunque ahorita no estoy con ellos por cuestiones de la pandemia, pero me sentí muy honrada también por muchos siervos y siervas, amigos míos en el Perú, en Colombia, en Guatemala, México, Estados Unidos, bueno, un montón de personas en Venezuela, que están mis padres. Bueno, la verdad, muy bendecida, muy bendecida. Entonces no hay más sino dar las gracias a Dios por esos años que me permite vivir, y sobre todo, mis amados, permitirme vivir en el ministerio, permitirme vivir en su presencia, ¿verdad? Porque bueno, a veces estamos aquí en la tierra, pero vivimos de una manera desordenada, hacemos lo que queremos, pero tan hermoso es cumplir años, pero cumplir años bajo la voluntad de Dios. Amén. Por eso el tema: manejándonos bajo la voluntad de Dios en esta noche. Es algo interesante saber cómo nos podemos manejar bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial y no nuestra voluntad. Entonces yo quiero entrar de una vez a la palabra del Señor, y yo quiero irnos directamente. Vamos a ver dos aspectos, dos puntos muy importantes rápidamente. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer dos versículos claves que nos va a permitir desarrollar este tema en esta noche. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, escúchenme bien, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a ver Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Son dos versículos claves para mantenernos en la bendición de Dios, poderla sostener la bendición de Dios. Pero antes voy a hacer un paréntesis para hablar sobre algo. Antes de entrar al tema, hacemos un paréntesis.
nosotros servimos, mis amados, tenemos que tenerlo muy claro, que nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Y nosotros los llamados, nosotros los hijos de Dios, debemos comprender a cuál Dios es el que nosotros servimos. Nosotros no servimos a un muñeco pintado en la pared. Nosotros no servimos a una cruz. Nosotros tenemos un solo Dios. Nosotros servimos a Jehová de los ejércitos, a ese Dios que creó los cielos y la tierra, a ese Dios que nos creó en el vientre de nuestra madre, a ese Dios, mis amados, que tiene un propósito con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él es un Dios sobrenatural. No podemos comprender ni entender, primeramente, cómo Dios formó todas las cosas. Inclusive la ciencia no ha podido descubrir cómo Dios hizo para elaborar un ser tan perfecto como el ser humano. Aunque la ciencia está adelantada, aunque hay muchos estudios sobre el cuerpo humano, no podemos entender absolutamente cómo encaja cada cosa y cómo funciona cada cosa en nuestro cuerpo. Solamente Dios ha podido hacerlo y solamente Dios es quien lo comprende. Yo quisiera que usted se detuviera un momento ahí en la transmisión y no se saliera de la transmisión, porque si usted supiera lo importante que es saber manejarse bajo la voluntad de Dios. Mis amados, desde el principio de los tiempos, el enemigo se ha levantado en contra del ser humano para hacerlo descarriar y salir del propósito de Dios. Y que nosotros, los humanos, no podamos comprender el propósito de Dios. Él nos distrae de todas las maneras. Y eso es un don maravilloso, el poder comprender estas cosas. Porque el ser humano siempre está dado al pecado. Siempre está dado a hacer su propia voluntad. A manejarse en todos los aspectos relacionados con su vida de la manera que a ellos les gusta, o la manera que a nosotros nos conviene, o a la manera que a nosotros nos parece. Y se nos olvida por un momento que nosotros fuimos llamados para ser obedientes, que nosotros no somos dioses, que solamente existe un Dios. Y ese Dios está por encima de nosotros, está por encima de nuestros conceptos, está por encima de nuestra religiosidad, está por encima de nuestros propios propósitos, metas y proyectos. Dios nos maneja de una manera diferente. ¿Qué tan difícil es caminar en el propósito de Dios? Cuando Dios crea a Adán y después a Eva, los creó con un propósito y ellos quisieron hacer su voluntad. Y aquí entró el pecado al mundo. Y ahora nosotros pagamos esas consecuencias. Pero nosotros hemos sido redimidos, mis amados, a causa de Jesús. Hemos sido redimidos del pecado, de ese pecado del principio, de ese pecado original. Y Dios con esto nos ha demostrado su amor incondicional. Dios nos muestra su amor para que nosotros caminemos bajo su voluntad, para que nosotros seamos obedientes.
Y usted dirá, pastora, ¿por qué usted me dice todo esto? Mi amado, yo me he puesto y me he detenido a pensar cómo el ser humano, aún los hijos de Dios, aún los escogidos de Dios, aún los llamados, caminan bajo sus propias voluntades. Conceptos naturales. Si nosotros somos espirituales, debemos creer en lo espiritual. Y debemos creer en ese Dios sobrenatural que nos llamó. Y caminar en lo sobrenatural de Dios. Los apóstoles, al principio formada la iglesia, después de la partida de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, ellos creyeron y comenzaron a caminar seguros. Comenzaron a caminar en lo sobrenatural. Y empezaron a suceder cosas sobrenaturales, fuera del contexto humano. Nadie podía comprender por qué ellos hablaban en otras lenguas. La gente no podía comprender y decía, ellos están borrachos. ¿Qué es esto que está pasando? Siento la presencia de Dios. Y comenzaron estos hombres del burgo y letrados. Pero Dios los llamó y les dijo, caminen, vayan y caminen sobre lo sobrenatural. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Muévanse creyendo en lo sobrenatural de mi Padre. Ahí está el Espíritu Santo que les va a guiar, que les va a ayudar. Y ellos creyeron y empezaron a caminar no bajo sus conceptos religiosos, ni bajo sus conceptos propios, sino comenzaron a caminar bajo el concepto de Jesús, bajo el concepto del propósito, bajo el concepto sobrenatural de Dios. ¿Y qué sucedió, mis amados? Sucedieron muchas cosas. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo trastornó el ambiente, trastornó el sistema gubernamental del gobierno en ese tiempo. Trastornó la iglesia y comenzaron a hacer milagros. Comenzó el Espíritu Santo a moverse en su santa y preciosa voluntad. Comenzaron a ser usados por Dios. Ellos no se detuvieron a decir, no, es que ya Jesús se fue, no podemos hacerlo. ¿O cómo lo vamos a hacer? A Dios no le interesan nuestros conceptos, ni cómo nosotros pensemos. Él se mueve porque Él así lo quiere, porque es la voluntad de Él. Él se mueve como Él quiere porque Él es el dueño de tu vida, el dueño de mi vida. Hay personas dentro de la iglesia, mis amados, que todavía caminan en lo natural. Por eso la palabra aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que tener una mente renovada, una mente no natural, una mente distinta, la mente de Jesucristo. La persona natural se mueve por los 5 sentidos, se mueve por lo que escucha, por lo que ve, por lo que toca y por lo que hablan. Pero el sobrenatural, el que se mueve sobre lo sobrenatural, se mueve en lo imposible para el hombre. Creemos y vemos sin ver. Tocamos sin tocar. Creemos en lo que no vemos. Eso es caminar en lo sobrenatural de Dios. Creer en el concepto,
creer en el propósito de Dios, cuando nuestra mente ha sido renovada de tanta religiosidad absurda, que tú no puedes hacer esto por esto y por esto. ¿A ti quién te ha dicho que no lo puedes hacer? ¿Quién te ha dicho que tú no puedes caminar en lo sobrenatural de Dios? Que no puedes llegar a donde quisieras llegar con lo que tú ves imposible llegar. Yo creo en el Dios que abrió el mar rojo. Para los israelitas era imposible caminar sobre el mar, pero Dios lo hizo. Y Él va a hacer, cuando tú cambies tu mentalidad, Él va a hacer que tú camines sobre las aguas. Él se va a empezar a mover de la misma manera que se movía con los apóstoles. ¿Por qué la gente de esta época no hace lo que hacían los apóstoles? Muy pocas personas. Porque solamente es bulla y bla, bla, bla. No, mi amado. Es presencia de Dios. Es anhelar y creer en lo sobrenatural, en que Dios puede hacer cualquier cosa aunque a nosotros nos parezca imposible. Yo creo en ese Dios de lo imposible. En ese Dios que rompe toda barrera, que rompe todos los obstáculos, que rompe todas las distancias, que atraviesa el mar. Mi amado, yo creo en ese Dios que envió a su Hijo, que dio la primicia por nosotros. Cuando nosotros caminamos no bajo nuestros conceptos, sino bajo la voluntad de Dios. Cuando cambiamos nuestro pensamiento, cuando tenemos la mente renovada, entonces sabremos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Dios quiere lo bueno para nosotros. Quiere caminos de bien y no de mal. Es agradable, te vas a sentir satisfecho y satisfecha. Y es perfecta. No tiene variantes. Cuando tú aceptas caminar bajo la voluntad de Él, aunque a ti no te guste, aunque tú no lo quieras, todavía hay hermanitos dentro de la iglesia, me van a perdonar lo que voy a decir, caminando en lo natural. Yo me enamoro de ella por lo que ella es. Todavía hay hombres y mujeres carnales que ni siquiera esperan el propósito de Dios en su vida. Se enamoran por lo físico, por lo que ven, naturales. Y no ven el propósito. No ven lo que Dios quiere. Porque están utilizando la vista para el propósito. Pero cuando nosotros nos manejamos en el propósito de Dios, entonces ahí vamos a ir a Proverbios. Ahí vamos a ir a Proverbios 10, donde dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando caminamos en la obediencia, cuando caminamos en el propósito, estamos obedeciendo. Y la obediencia trae bendición. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas. La bendición, usted no puede ser bendecido y andar llorando. Usted no puede decir que es la voluntad de Dios y andar llorando porque le duele, porque le picó, porque le hizo. Mi amado, la bendición de Dios no añade tristezas. Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, entra a un círculo de obediencia, no obediencia al hombre, de obediencia a Dios, al Supremo, al que le debemos honra, al que le debemos honor y gloria, a Él.
cuando obedecemos al Dios Todopoderoso, cuando tenemos nuestros oídos afinados para oír su voz y decir, camina por aquí, haz por acá, súbete aquí, Dios se va a mover en lo sobrenatural. Nos vamos a mover en lo sobrenatural, en lo que es imposible para el hombre. A alguien le ponía un ejemplo yo sobre Marta y Jesús. Marta no era cualquier seguidora de Jesús. Marta era una amiga de Jesús. Su familia, Lázaro, Marta y María, eran amigos íntimos. Intimaban con Jesús. Pero aún así, Marta una y otra vez no se le había sido revelada quién era Jesús. Usted puede tener 10, 20, 30, 40, 50, toda una vida en el Evangelio y a veces no se le ha sido revelado quién es el Padre. Mi Padre es un Padre sobrenatural. Y no hay barreras ni nada imposible para él. Nada. Lleva a Jesús a Marta, a María y a toda la multitud ahí al frente de la tumba de Lázaro y le dice, quita la piedra, quita lo imposible, quita la piedra, quita lo imposible, quita el problema, quita lo que tú ves, la barrera. Y le dice Marta, no, ya no, Jesús, ya no se puede. Tiene 4 días de muerto y eso no puede hacer nada. Y le dijo, te he dicho, o sea, se lo había dicho ya varias veces, te he dicho que así crees, verás la gloria de Dios. Cree en lo que Jesús puede hacer. Cree en el propósito. Mira el propósito, camina en obediencia al Padre. Camina en obediencia al Señor. Eso te trae bendición. ¿Por qué hay tanta gente en tristeza? ¿Por qué hay tanta gente abatida? ¿Por qué hay tantos matrimonios destruidos? ¿Por qué hay tanta desolación? Porque no se ha caminado en la voluntad de Dios. Porque no se ha entrado en obediencia al Padre. Y eso cae maldición. Cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios y hacemos lo que nosotros queremos hacer, lo que a nosotros nos gusta cuando caminamos en lo natural, esos que se andan enamorando por ahí de cualquiera porque son bonitos y porque son lindos, musculosos y tal cosa, se casan y al rato, wow, yo no pedí la dirección de Dios y resulta que cuando ya están casados diciendo que no es la voluntad de Dios, porque no esperan en el tiempo y se adelantan a las consecuencias y caminan en lo natural, en lo que ven, en lo que sienten. Mis amados, busquemos la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Dejemos a un lado nuestros conceptos y aprendamos a conocer a Dios. ¿Qué me va a decir? Sierva, pastora, yo conozco a Dios, yo le sigo. Acuérdense que todos los que le seguían a Jesús, no todos eran. Porque Judas caminó con él, cenó con él, se sentó con él, comió con él. Parecía de él, pero no era de él. A veces unos parecen, pero no lo son. Mis amados, caminemos en la voluntad de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios entramos a la obediencia y la obediencia trae bendición, no trae tristezas. Por eso espere siempre en la voluntad del Padre. Así se demore un poquito. Así se demore un poquito, usted espere que Dios lo va a bendecir a su debido tiempo. Usted espere, no se adelante,
No camine en lo natural, no camine por lo que siente, camine por lo que Dios le muestra. Amén, mis amados. Yo oro hoy a favor de ustedes para que el Señor les revele cuál es la voluntad de Él, agradable, buena, agradable y perfecta. Mil bendiciones para todos ustedes. Gracias le doy al Señor por cada uno de los que están ahí conectados y se han estado conectados, y usted siga compartiendo esta transmisión. Les amo en el amor del Señor. Que el Señor se glorifique y que pueda usted atesorar esta palabra y empezar a caminar bajo la voluntad de Dios y no bajo la nuestra. La bendición y la obediencia, la obediencia trae bendiciones. Así que les amo en el amor del Señor, les espero mañana, una vez más, en Palabra del Cielo, a las 6 de la tarde en punto. Dios me les bendiga, les amo en el amor del Señor. Busquemos más de su presencia. Más de su presencia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, mis amados. Así que no se les olvide mañana estar conectados a esta misma hora. Mil bendiciones para todos. Tengan una linda noche.